efecto, detestaba yo la escuela porque generalmente lo que querían era que aprendiera cosas de memoria que no tenían la menor relevancia en mi vida ni en mis intereses. Entonces eso me aburría mucho. Entonces me la pasaba con compañeros inventando desde primaria, proyectos muy performáticos de cómo podemos hacer para perder más tiempo en esta clase. Si dejo caer el lápiz y en vez de tardarme 10 segundos en recogerlo me tardo 20 y vamos sumando los segundos, nos aburríamos de que no tenía sentido para nosotros la educación. Sí, hubo una clase que tenía yo que era clase de speech en inglés, ¿no? Entonces teníamos que hacer una pequeña presentación. Bueno, eso ya me gustó. Entonces yo, en segundo de secundaria, estaba muy interesada en todas las cuestiones de psicología y psiquiatría por cuestiones familiares. Y pues dije, bueno, pues vamos a hacer una conferencia en la cual me consiga 2 o 3 compañeros, uno va a hablar de la esquizofrenia. Y entonces uno es catatónico, otro es paranoico y el último era agresivo. Y entonces me acercaba yo a ellos durante mi discurso y les jalaba el brazo y pues no se movía. Y al final el que era violento se levanta y hace como que me ataca. Y el maestro se volvió loco y ya no volvió a dejar que yo hiciera ninguna presentación en clase. Pero de hecho esa es como la base de muchos de mis performances de mesa, que hago muchos, conferencias performanceadas. Yo creo que vienen de ahí. Pero hacer ese tipo de cosas no estaba bien visto. Claro. Entonces yo era la rara de la escuela. Pues yo los 2 últimos años de prepa los estudié fuera. Me fui a Gales, a una escuela que había puros chavos entre 16 y 18 años de todo el mundo. Y por ejemplo ahí fue un reto académico muy fuerte para mí, porque era un sistema en el cual escribir era fundamental, escribir ensayos, pensar, investigar. Y mi educación de México no tenía ni ensayos, ni educación, ni pensar, ni nada. Era puro memorizar y responder los exámenes. Entonces allá empecé a estudiar también las cosas que pensaba yo que no era tan necesario que tuviera yo esa reflexión, que sí era, que sí fue al final. Pero ya me empecé a perfilar más hacia el arte. Entonces ya tomé de mis materias principales, que ahí sí podía yo escoger mis materias y era maravilloso. Ya fue arte, fue español, fue literatura, fueron cuestiones que me interesaban mucho, ¿no? No se supone que piensas, se supone que quien está de maestro o maestra te dice la verdad y tú te la aprendes y la repites y no la cuestionas y no te sales, ¿no? De los maestros de secundaria que más aprecié yo fue uno de literatura que nos dejaba llevar el libro al examen, porque a mí siempre tengo muy mala memoria. Hago archivos porque no tengo memoria. Lo que quería que hiciéramos era leer, entender lo que leíamos, disfrutarlo, y si no nos acordábamos del dato, lo buscábamos, como debe de ser en la vida, ¿no? Como es la investigación. En años posteriores sí tuve la fortuna de encontrarme con otros métodos pedagógicos. Ya cuando llegué a la carrera, ya sabía yo que era lo que me gustaba, aunque estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, empezaba la carrera de artes visuales y por un lado estaba lo que aprendíamos en clase con maestros como Juan Hacha, como Katy Horna y muchos otros que no me acuerdo qué pasó en las clases, pero también había un fuerte componente de educación autodidacta, que yo creo que es fundamental. Yo he leído toda mi vida, bueno, ahora menos porque ya no veo tan bien, pero como degenerada y de muchas cosas. Entonces, todo este trabajar con los compañeros y compañeras, nos íbamos al Café Moneda y ahí se daba nuestra educación, porque leíamos de educación, leíamos de antipsiquiatras, leíamos de política, leíamos de muchas cosas que no nada más era lo que nos daban en la escuela. Juan Hacha yo creo que se pasó el primer semestre caminando enfrente de nosotros, hablándonos de los estructuralistas, hablándonos de toda la teoría y todos nosotros con cara de ¿qué? ¿De qué me está hablando? Y nos veía así con cara de estos no tienen la menor idea. Pero esperaba que nos pusiéramos a su nivel. Entonces poco a poco fuimos leyendo y fuimos entendiendo. Y bueno, con él era muy interesante porque evidentemente tenía planteamientos de América Latina,
de los no objetualismos, de cómo hacer todo este trabajo. Entonces, para mí fue fundamental porque ya había alguien que desde la teoría y desde América Latina estaba pensando en los no objetualismos y estaba pensando sin imponer, estaba juntando todos estos materiales, ¿no? Y, por ejemplo, él y Juana Gutiérrez, que fue la maestra de Historia del Arte, la primera vez que me fui yo a Los Ángeles al Women's Building, que fui por un taller de 2 semanas, pues ya cuando regresé yo ya quería hablar del feminismo y del arte y de todas estas cosas, ¿no? Entonces yo era muy tímida. Entonces hablé con ellos y me dijeron, da una conferencia. Y me acompañaron y nos sentamos encima del escritorio en el aula magna para que fuera informal y no me sintiera yo como que estaba en una ponencia. Pusieron velitas, uno de un lado, el otro del otro. Los dos hablaron sobre las mujeres en la historia del arte y luego yo solté mi rollo. Entonces, este sentirme acompañada, ser maestros que realmente te acompañan en tu proceso y te ayudan a crecer, fueron experiencias maravillosas, ¿no? Quien logra que el conocimiento sea significativo. Y para que sea significativo, generalmente tiene que ver algo con lo que estás viviendo o con lo que has vivido, con tus emociones, con tu contexto. Entonces, el que haya ese conocimiento significativo a mí se me hace fundamental, que en mi experiencia con estos maestros es que es una educación también horizontal. Entonces, cuando Juana Gutiérrez y Armando Torres Michúa me ayudan a dar esta conferencia, ellos estaban aprendiendo de mí, yo estaba aprendiendo de ellos. Pues es un poco aleatorio porque no había libros. Digo, o había muy pocos. Yo me acuerdo la primera vez que leí el de Ursula Meyer, Conceptual Art, me recuerdo leyéndolo y llorando. Llorando porque me estaba cambiando todo lo que yo había entendido que era el arte. Y me estaba abriendo todo este panorama, pero lloraba yo de coraje, ¿no? Entonces, había uno que otro libro, empezábamos a ver, digo, las conversaciones eran Salón 77 y ahora vamos a hacer trabajo, que ahora voy a hacer una instalación. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo sales de lo que te han enseñado tradicionalmente para empezar a plantear otro tipo de cuestiones que no necesariamente habíamos hecho en la escuela, porque tuvimos un taller de performance nada más? Pero por otro lado estaba Juanacha, que ya estaba en esa época organizando el congreso que hubo en Colombia, ¿no? De no objetualismos, y que había evidentemente la cuestión de América Latina era fundamental, porque estamos en plena época de las dictaduras, estamos en plena época de que vienen muchísimos y muchísimas artistas de Argentina, de Chile, de distintos países que tuvieron que venirse a México huyendo de las dictaduras, y había una gran conciencia de que era América Latina y de que había una cuestión política muy fuerte entre el norte y el sur, y trabajábamos con esa premisa, con esa conciencia todo el tiempo, ¿no? Yo ya llevaba varios años con exposiciones, incluso cuando hacemos esta exposición en el Museo de Arte Moderno, que es la primera vez que hago el tendedero, fue antes de irme por 2 años a Estados Unidos. Ya había ido por 2 semanas a tomar un taller, pero había un grupo en San Carlos que le decíamos a la ENAP, porque era en el centro, y estaba Magali Lara, pasó por ahí algún tiempo Jesusa, Rowena Morales, Carolia Paniagua, y ya estábamos organizando, preguntándonos qué es, organizamos exposiciones de mujeres artistas, organizamos exposiciones de feministas, organizamos exposiciones de temáticas de mujeres o de temáticas como el aborto. Entonces ya había este movimiento, varias estábamos integradas al movimiento feminista, pero había como una separación todavía muy grande de los movimientos de izquierda, porque los movimientos de izquierda consideraban que pues la lucha de clases, y había que resolver la cuestión de clase primero y después todo lo demás iba a dar de manera natural. Y tanto el feminismo como el movimiento lésbico gay pues planteaban que no, que había otras formas de hacer política y que había que involucrarlas. Poco a poco se fue dando, poco a poco empezó a haber, empezaron a las manifestaciones feministas a ir sindicatos y a ir sindicatos independientes, a ir otro tipo de organizaciones.
Sí, yo creía que el patriarcado se iba a caer como en 3 años, ¿no? Le daba yo 3 años para que se cayera. Pero eso también es algo de lo que he ido pensando a lo largo de los años. No, no se va a acabar rápido. Nos tomó muchas décadas construir el patriarcado y hacer ese sistema e implementarlo porque está hasta dentro de nuestro tuétano. Hasta nos movemos de acuerdo a lo que nos dice el patriarcado, pensamos, sentimos de acuerdo a lo que nos dice en distintos contextos. Entonces, pues se requieren procesos de educación y de autorreflexión muy profundos y esos tardan mucho tiempo, porque puedes incluso cambiar las leyes y si no cambias la cultura y si no cambias la educación y si no cambiamos desde adentro, no cambia nada. Entonces, pues sí se me hace que es algo que va a tardar todavía mucho tiempo, ¿no? Para mí fue muy interesante cuando me fui al Women's Building porque yo había leído a Freire, a Piaget, a Montessori, el pequeño libro el pequeño libro rojo de la educación, que no me acuerdo ahorita de los autores. Leía yo mucho de educación, me interesaba mucho, ¿no? Pero esa fue la primera vez que realmente viví un método alternativo, como le hubiéramos dicho en ese momento, o experimental, porque lo estaban inventando. Porque yo llegaba, hice incluso mi maestría ya de manera paralela, estudiando lo que hacían ahí, les decía, bueno, ¿basadas en qué pedagogas y pedagogos están? Y no tenían la menor idea. No tenían, estaban inventando a partir de su experiencia. Pero, por ejemplo, estaba el método muy basado en el pequeño grupo, que era de concientización, que era básico en el movimiento feminista, que hasta donde logré averiguar, venía de los grupos de amargura de China, que juntaban a los campesinos y a los trabajadores a hablar de sus problemas, y se armó la revolución, ¿no? Y yo he encontrado que hay comunidades indígenas en México que utilizan eso, se sienta la comunidad de todas las edades y hablan, ¿no? Pero allá lo empezaron a usar y es una de las principales herramientas del movimiento feminista que yo siempre la promuevo y se me hace básica y fundamental, que es el tener el mismo espacio cada una para hablar. Y si no puedes hablar, pues vas aprendiendo a hablar. No se juzga porque estás hablando desde su experiencia y al final empiezas a ver las similitudes o las diferencias o vas empezando a entender cómo funciona el sistema y cómo funciona esto que no nada más es la vida personal, sino es la vida política. Empiezas a ver realmente el patriarcado, dónde están todas sus telarañas. Para mí el primer año fue horrible. Fue horrible porque yo decía, ay, estas pinches viejas, ¿cuándo van a hablar de algo de política en serio? ¿No? La izquierda, venía yo de México, América Latina, etcétera, etcétera. ¿Cuándo van a hablar de política? Y entonces me costó, no sabes el trabajo, hasta que un día, después de como un año, entendí la fuerza de eso. Entendí la importancia de lo sólido y lo distinto que es tanto en procesos artísticos como en procesos políticos, entender cuál es tu experiencia, entender dónde estás en ese momento, situarte, saber quién eres, por qué estás diciendo eso y qué es lo que te compromete en esa lucha y qué es lo que te cuesta trabajo de esa lucha. Y cuáles son tus antecedentes que tienes que tener muy consciente todo el tiempo porque te atrapan, ¿no? Entonces, creo que la primera etapa de la lucha es aprender nosotras qué es lo que necesitamos, qué nos está molestando, impidiendo, cambiar eso y exigir lo que queremos. Y lo veo igual en la escuela y lo veo igual en el transporte público. El momento en el que la mayoría de las mujeres pongamos un alto a que nos manoseen en el camión y a que y 70% de quienes están alrededor lo impidan, ese día se va a acabar el acoso. Pero tiene que venir de una postura muy fuerte, no puede ser una sola persona, porque entonces te agreden más. Es distinta la educación de una mujer en este sistema que de un hombre. Y todas las diferencias estoy hablando, porque no estoy hablando nada más del privilegio hombre y mujer. Es diferente si vas a estudiar en un lugar, en Bacalar, Quintana Roo, donde alguna vez dimos un taller a distancia. Y bueno, su preocupación teórica es que lo que hay es pintura para paredes. Entonces están hay que partir de donde están en su contexto, de su realidad, y entonces la educación va a partir de eso. No vas con un rollo teórico como si estuvieras en no sé cuál escuela de arte europea o de Estados Unidos,
sino partes de lo que está sucediendo aquí y ahora y las condiciones reales de la escuela, del contexto y de cada persona. Entonces, para mí eso es como fundamental en la educación. Una de las cosas que hacía Judy Chicago, que seguían como práctica en la escuela, es que lo primero que hizo fue comprar herramienta pesada de esas que no estamos acostumbradas en general a usar las mujeres o no estábamos, ¿no? Entonces, que si el serrucho, que si la sierra eléctrica, que si no sé qué, porque como no hemos crecido o no habíamos crecido con esa herramienta, pues órale, apréndanle. Y aprende a agarrar el martillo de abajo y no de a la mitad, que de repente me toca ver videos ahí de un artista que agarra el martillo de en medio y yo, no, de ahí no lo agarras, agárralo de más abajo para que puedas pegar más duro, ¿no? El único lugar que estaba cerrado con llave en el Women's Building era el archivo. Entonces había un especial cuidado en pensar, desarrollar el archivo, hacer nuestra historia, y hubo exposiciones como una que se llamó The Great American Lesbian Art Show, que aparte de que era una temática muy novedosa en ese momento, al finalizar la exposición sacaron diapositivas y fotografías de todas las obras y las repartieron en cuanta biblioteca pudieron, un poco con el afán de que nos borran muy fácilmente, porque tenemos que cambiar las narrativas del pasado que nos han excluido y nos han borrado, tenemos que actuar en el presente y tenemos que dejar suficientes materiales para el futuro para que no nos borren del futuro. Entonces tenemos que trabajar en 3 temporalidades, y eso lo entendí ahí con ese ir y dejar en las bibliotecas este material para que no se perdiera la historia. Y eso se me hizo a mí importante, no solo como mujer artista, sino como artista latinoamericana, porque además eso es lo que pasa. Las narrativas que tenemos del arte, pues son del arte de europeo y de Estados Unidos. Y de las que aprendemos muchas veces nosotros mismos son de esas narrativas, y no de las narrativas que tenemos en nuestros propios países, pero es centralista, es con la mirada hacia Europa y Estados Unidos. Entonces, y a mí se me hace que así como el que no tengamos el archivo y la historia, y a las mujeres incluidas en la historia y su participación, no nos afecta a nosotras, afecta a todos los demás, porque se están perdiendo de toda nuestra creatividad. Lo mismo pasa cuando nada más tenemos una versión chiquitita de quiénes son artistas y qué es lo que es arte y qué es lo que se ha podido hacer. Entonces, a mí sí me interesa mucho que la educación empiece por quienes están participando haciendo sus propias historias, entendiendo la importancia de sus propias historias y compartiéndolas. Entonces, eso es algo que incluso en la manera en que yo organizo exposiciones, doy talleres, hago cosas, es algo que es fundamental. Tu historia es tan importante como la mía, ¿no? Siempre digo que es como que ya no es divide y vencerás, es repite y vencerás. Y repite y repite y repite la historia. Sí, esa es una obra muy interesante porque se ha ido por donde quiere. Si te fijas en el tendedero, tiene la misma estructura que el pequeño grupo. Cada una tiene el mismo espacio para hablar de una temática que parte de su experiencia. Y entonces se crea una narrativa. A diferencia de los tendederos de hoy, que sí tienen la influencia del Me Too, de la acción directa, de otros tipos de políticas, del escrache argentino, no se denunciaba personas directamente porque ni se nos ocurría y porque apenas se estaba creando conciencia. E incluso en ese momento la pregunta que se hace en el primero es, como mujer lo que más detesto de la ciudad es, porque no hablábamos de acoso. Entonces muchas veces era el crearla en ese momento, el sembrar la semillita, y alguien me decía, no, pues la contaminación, detesto, y el tráfico, y les decía yo, ¿y no te choca que te agarren la nalga en el camión? Sí, me molesta mucho, ponlo. No es una encuesta sociológica, puede ir dirigida, es un trabajo artístico simbólico. Lo que hace el tendedero es que nos hace sentirnos acompañadas, que ves que tú no estás sola en esa experiencia, y que si te manoseó un güey a los 8 años en la calle, como me sucedió a mí, resulta que es una experiencia muy común, y que si te dio vergüenza y nunca dijiste nada,
a las otras también les dio vergüenza y por qué nos tenía que dar vergüenza que un imbécil nos manoseara en la calle. Entonces hay este proceso de reflexión que sigue sucediendo y que sigue funcionando como estructura. La siguiente vez que lo hice, que fue en Colombia, dije, por favor, quiero hacer un taller con activistas y artistas para que ellas decidan qué preguntas y en dónde hacerlas. Y a partir de eso el tendedero se ha ido transformando. La mayoría de las veces, cuando yo lo hago, es a partir de un taller. Entonces pasa como en Chihuahua, que voy, doy un taller, se hace el tendedero, las maestras y las estudiantes siguen haciendo el tendedero en las distintas facultades varios años y curiosamente a las 2 semanas hay un tendedero de denuncia, porque las chavas se sienten acompañadas, porque de repente hubo este tendedero que es más abstracto de una situación y luego empieza a haber denuncia más fuerte, ¿no? Entonces ha ido creciendo, se ha transformado mucho en los últimos 5 años, que empieza lo del, como dices, lo del Me Too, y ahorita es una etapa muy interesante para mí, porque, por ejemplo, por un lado me lo piden para instituciones, ya sea en universidades o sea fuera, y por otro lado yo veo a las estudiantes que están haciendo sus propios tendederos. Entonces, ni quiero yo ser la representante de las instituciones y que el tendedero esté ahí, y cómo le hago para trabajar con las estudiantes, apoyarlas en lo que pueda, porque yo las he escuchado a muchas, entonces sea las que han acosado por hacer tendederos, sea las que han amenazado por hacer tendederos, sea las que han logrado puentes con las maestras y las personas que están en las instituciones, que manejan los protocolos de género en las universidades. Entonces hay muchas distintas posibilidades y ahorita el planteamiento es cómo la experiencia que yo tengo pueda servirles a ellas para hacer esa liga y que pues se sigan haciendo tendederos porque pues sí necesitamos más espacios para hablar de nuestras experiencias. Y no nada más como mujeres, yo creo que de muchos tipos, ¿no? Y hay una receta, parte de un proceso educativo, parte de un proceso de diálogo, parte de un proceso de hablar, de entender, de platicarles yo las experiencias que he tenido, los problemas que he visto, las soluciones que he visto, de que hablen cómo son sus comunidades, cuáles son sus problemáticas. Una exposición no es un fin, sino un medio para hacer cuestiones educativas y un medio para hacer cuestiones de activismo. Es un reflector que nos permite hacer muchas cosas. Entonces yo solita di 54 visitas guiadas, que eran la visita de la exposición y luego siéntate con los chavos de prepa, de carrera, de grupos feministas, de tercera edad, de quien fuera, y platicamos durante 1 hora y media, y son procesos educativos no formales que tienen que ver con la obra. Para mí es parte de la obra. Y la parte de los talleres es fundamental, porque muchas veces hacemos un taller y a partir del taller sale la obra y muchas veces, como con los tendederos, ¿no? Se va dando la respuesta y hay espacios para trabajar en el tendedero y hay espacios para desarrollar otras obras también, porque no me interesa nada más cuando hago el tendedero, por ejemplo, que me ayuden a hacer el tendedero y ya, y dar un taller para eso. Me interesa también que se presente el trabajo, que hagan archivo, que pase todo esto. Entonces, para mí no están divididos, te digo, el arte, el activismo y el feminismo. Y mucho de mi trabajo sí es colaborativo sí, es colaborativo con otras personas porque va organizándose así. Entonces, es muy complicado cuando haces una exposición individual presentarla. Por ejemplo, mi exposición en el MUAC se llamó Si tiene dudas, pregunte, una exposición retrocolectiva de Mónica Mayer, porque María Laura Rosas, la historiadora, cuando se enteró que me iban a hacer una retrospectiva, dice, pero ¿cómo van a hacer una retrospectiva si todo tu trabajo es colectivo? Pues sí, ¿cómo evidenciamos eso? A partir del nombre y a partir de otras obras. Entonces ahí se presentó en la exposición todo esto. Fue bien interesante porque había obra de 60 personas en mi exposición individual. Y entonces estaba la pieza de Susan Lacy, de la que yo aprendí, y estaba la pieza de un artista joven que hizo basada en una pieza mía. Y lo importante para Karen y para mí, para quienes trabajamos en ese proyecto, era mostrar estos vasos comunicantes, mostrar que son redes, mostrar que el trabajo se construye, el trabajo artístico se construye en colectivo siempre.